Hemos alabado, hemos cantado, hemos estudiado tu palabra, hemos abierto nuestra boca para decirte cuánto te amamos, Señor. Qué bueno que tenemos la libertad para hacerlo. Gracias por eso, Señor. Y este es el momento de reflexionar de tu palabra. Yo te pido, Señor, que tú tomes el control de todos nuestros oídos, nuestros ojos, para que estemos atentos a tu palabra, Señor. Tu palabra que dice que no torna atrás vacía. Te suplicamos que sea efectiva a nosotros en el día de hoy, Señor. Y permite, Padre, que fortalezca nuestro espíritu y nuestra alma de una manera especial. A ti la gloria y a ti la honra, poniéndome en tus manos te pido todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. La predicación de hoy es un poquito diferente, porque yo lo que les voy a contar es un testimonio y voy a dar un ejemplo bíblico, porque todo se tiene que fundamentar en la palabra. Pero yo quiero que usted me escuche bien lo que yo voy a decir hoy, porque hablábamos en la clase de escuela bíblica de pecado, ¿verdad? Y que cada uno es responsable de lo que hace. Yo no vengo a hablar necesariamente de pecado. Pudiera estar relacionado y puede estar relacionado, pero no es esa mi línea, y yo quiero que usted me entienda bien. Porque Dios me hizo entender que lo que yo pasé, porque es un testimonio mío, saber Dios cuántos más lo estaban pasando en la iglesia. Y por eso es que yo quiero comentar y hablar de esto hoy. Así que hoy quiero compartir una experiencia muy personal con mi Señor, que provocó una reflexión muy seria de parte mía y que me hizo ver las cosas de otra manera. Yo siempre he sido abierta con la iglesia. Yo nunca me he creído la superpastora ni cosa que se parezca. Y pienso y siempre he creído que las experiencias que Dios me da son para compartirlas, no para... Si usted me quiere ver más débil, eso es su problema. Yo soy débil a los pies de Cristo. Y ahí el Señor me dice, ahora di que fuerte eres en mí. Esa es la dinámica. Estamos claros, ¿verdad? Semanas antes de irme de vacaciones, pasé por un periodo de ansiedad muy particular, de angustia, de cuestionamiento, de análisis, por lo que estaba aconteciendo alrededor mío y alrededor de la iglesia. Nada de lo que yo le voy a contar tiene que ver con mi vida personal, ni con mi vida de familia, que gracias a Dios al día de hoy está bien. Tiene que ver con la iglesia, que es el que me quita el sueño, es la que me quita el sueño, es la que me joda la paz, es la que me angustia. De verdad que sí. Yo no quisiera, pero es así. Así que cuando vine del viaje de Haití, las circunstancias que vinieron después del viaje de por sí crearon una ansiedad y una angustia en mí, que yo he compartido ya con ustedes y que no la voy a volver a decir. Así que ya desde ahí empezó mi angustia, mi estrés, mi ansiedad, pero de una manera bien brutal. Esto no se paraba de pensar. El cerebro no paraba de pensar, de darle vueltas, de cómo resuelvo esto, cómo hago esto, qué digo allá, qué digo más allá, estaré haciendo lo que Dios quiere, será esto, será, no será. Y estaba en esa vorágine de pensamientos y de cosas. Y me fui, después de eso es que me voy de vacaciones, y estando de vacaciones en aquellos mundos de Dios, yo no podía desligarme de las cosas que había dejado pendiente en la iglesia. Hasta una noche me testié con Lemuel, porque pues ciertamente me cargaban mucho. Al regresar de las vacaciones me encontré la situación peor, porque se añadieron
otras cosas con las que yo no contaba. Y al extremo de que el domingo pasado, cuando salimos del culto, pues yo llamé a Idi para ver dónde iban a almorzar. Y le dije, pues yo voy para allá. Y no pasaron 2 minutos cuando la llamé para atrás y le dije, ¿sabes qué? Yo me voy para mi casa. Yo no me siento bien. Ustedes saben que tenía un catarro que todavía me queda. Que llegué del viaje después de 12 días. Tuve 7 vuelos aéreos, subiendo y bajando. Y llegué sábado y ya domingo estaba en la iglesia. Y la semana fue bien intensa. El domingo pasado yo me fui para mi casa. Yo llegué a mi casa a las 2 de la tarde. Yo me tiré en la cama. Hasta el otro día a las 7 de la mañana yo ni me bañé. En mi casa hay agua de más. Todo el que se quiere ir a bañar está bienvenido. Que yo puedo pegar manguera, pero no la pego. En mi casa hay agua. Nosotros cogemos agua de pozo. Así que no tenemos esos problemas. Pasé todo el día con lo que había comprado de camino. Yo creo que en un Burger King o un Subway creo que fue que compré. Con eso pasé todo el día, porque mi cuerpo físicamente estaba shut down, y yo, se los digo, yo no salí de aquella cama para nada, hasta las 7 de la mañana del otro día que desperté, y ya pues con más fuerzas renovadas, ¿verdad, Nuria? Esta semana fue ya más normal. Así que cuando llegué me encontré que las cosas estaban peores. Y en la mañana del martes tenía una reunión muy importante y me sentía literalmente perdida en el espacio con relación a la reunión. Yo no sé si usted se acuerda de ese programa, pero yo me sentía nada, que no sabía qué iba a hacer, que no sabía qué iba a hablar, que no sabía qué iba a decir, que no sabía nada. Yo me sentí perdida en el espacio y no tuve de otra que postrarme a los pies del Señor, porque cuando usted no tiene opciones, y aunque las tuviera, se supone que se postre a los pies del Señor. Y esto me trae a la memoria la predicación de Samuel, que yo no estaba aquí, pero yo la escuché. Porque Samuel, cuando hablaba de David, Samuel decía que nosotros tenemos que aprender a ir a la batalla con las armas y las herramientas que Dios nos ha provisto, sin menospreciarlas, sin tenerlas en poco. Pero la verdad es que eso uno lo oye en la predicación y uno dice, gloria a Dios. Pero al mejor cazador se le va la liebre, y a mí se me fue. Yo conozco la Biblia, yo he vivido toda mi vida dentro de la iglesia, yo no conozco otra cosa. Toda mi vida gira alrededor de Dios, porque mi trabajo tiene que ver con todo esto, ¿no? Y sin embargo yo pretendía resolver las cosas con mis conocimientos, con mis mañas, con mis decisiones, pero las cosas en el Señor no son así. Y eso provocó esta angustia, esta ansiedad, esta desesperanza que yo no se la puedo explicar. A mí me encantaría poderle explicar con palabras, pero yo no la puedo explicar. Y ese martes que me sentí de esa manera, yo no tuve de otra que irme de rodillas delante de mi Dios y postrarme con un quebranto como hacían años. Si mi memoria no me falla, ese quebranto yo lo tuve cuando la crisis con mi marido. Así que imagínense si hacían años que yo no sentía tal quebranto en mi corazón y en mi vida, que me llevó a postrarme delante del Señor. Yo lloré, yo grité, yo pedí perdón por todos los pecados desde que nací. Yo me humillé hasta que usted no tiene idea. Confesé de mis culpas, mis fallas, porque me sentía responsable de todo. Porque cuando uno tiene una posición pastoral, sobre uno recae mucha responsabilidad que no necesariamente depende de uno, pero uno es responsable. ¿Ves? Entonces, pues, toda esa carga uno la coge. Así que fue un quebranto bueno, pero necesario. Fue un quebranto difícil, pero necesario, para que aquello que me cargaba y que impedía que me acordara de la palabra que me fue dada,
por parte de Dios el domingo antes se hiciera real en mi vida, porque es que aquí es que está lo grande, aquí es que está lo grande. Fue necesario el quebranto y sentirme como me sentí, simplemente para ver a Dios donde siempre ha estado, ahí conmigo. Y esto yo se lo digo a todos ustedes, ¿verdad que sí? Cuando vienen donde mí, y digo, pues, ¿verdad que les digo todo eso? Oiga, pero la verdad es que las situaciones que rodean a uno muchas veces llevan a uno a perder de vista, no es a perder ni a olvidar, es como tener en hold las palabras que Dios te da. El domingo, cuando Petrín predicó, Petrín ministró a todo el mundo, le puso la mano encima, iba uno a uno, se fijó. Cuando ella viene, yo dije, pues ya terminó, y yo le extendí la mano para coger el micrófono, pero ella no me lo dio, ella me echó el brazo. Mantuvo el micrófono arriba y empezó a darme la palabra. Paola me dice por la tarde, el culto estuvo bien bueno, pero no sabemos lo que te dijo el Señor, porque no se escuchó. Y yo le dije, porque no era para que ustedes lo escucharan, era para que yo lo escuchara. Y ella mantuvo aquí, pero no se escuchó. Yo sentía que la música cada vez iba más alta, pero yo escuchaba clarito lo que Petrín me decía. Y el Señor el domingo me dijo a mí que quitara la ansiedad. Y yo había pasado un Dios te bendiga con Petrín. Que quitara la ansiedad, que no me preocupara, que la palabra que Él me ha dado siempre se iba a cumplir. Que Él tenía el control de todo. Que Él había visto mi corazón. Oiga, eso fue el domingo y el martes yo estaba hecho un 8. Que no sabía, que la ansiedad me mataba, que mi cabeza estaba a punto de explotar, porque no sabía qué iba a decir, cómo voy a reaccionar, qué le voy a decir a aquel, qué le voy a decir a aquella, cómo resuelvo esta situación, cómo esto va a afectar. Y por eso yo fui a los pies del Señor. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando levanté mis rodillas de aquel piso, le dije a Dios con el corazón, gracias porque me quitaste un peso. Dios no me dijo nada ahí. Yo desbordé mi corazón y mi alma delante de Dios y yo sentí literalmente que me hicieron así. Y le dije, ahora yo quiero que tú me hables por la palabra, pero no es coger la Biblia y abrirla. Yo no creo en la suerte, ¿verdad? Y vino a mi mente un devocional que Nuria le regaló a Lian y que Lian nunca se lo llevó. Pero yo lo tengo en casa y a mí me gusta un montón ese devocional, ese libro devocional. Y busqué el 4 de mayo, de agosto fue el día. Y yo le dije, háblame a través de lo que está escrito ahí, que todavía no sabía lo que era. Y la palabra del Señor fue bien clara para mí, es la palabra que yo quiero compartir con ustedes hoy. La palabra decía, rompe todo yugo. Y el texto bíblico era Eclesiastés 3:7, porque es tiempo de romper. Porque es tiempo de romper. Y esta palabra terminó de hacer lo que faltaba por hacer. Descorrió un velo de mi mente muy particular y pude entender lo que la palabra me quería decir y por qué me sentía tan oprimida y tan quebrantada espiritualmente hablando. ¿Quién es el único que quiere que usted esté así? El enemigo. Y el enemigo no puede adueñarse de mí porque dentro de mí mora Dios. No puede adueñarse de usted si dentro de usted mora el Espíritu de Dios. Eso no es. Pero el enemigo tiene esta única capacidad de oprimir, de cargar, más allá de lo que usted quiere. ¿O acaso usted no le ha pasado algo similar a lo mío? A lo mejor no, yo no sé. Si yo le contara, pues a lo mejor usted me va a decir, poquito le pasó, pero no le voy a contar nada. Los detalles y lo que provocó todo esto, eso me concierne a mí porque eso es un asunto totalmente y exclusivamente pastoral. Punto.
Buscando en la Biblia, en Isaías 58:6, que Yancel lo trajo hoy en el ayuno, dice que el ayuno que he escogido, ¿que ha escogido quién? Dios, porque no lo escogí yo. Ese ayuno no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. Y el Señor me hizo saber que el enemigo estaba oprimiéndome y usó todas las circunstancias a mi alrededor para lograrlo. Porque yo me sentí impotente ante las circunstancias que estaban pasando. Yo me sentí que yo no tenía soluciones. Yo me sentía que la gente venía a hablar conmigo y yo no le podía dar una palabra. Porque la gente que viene a hablar con uno viene buscando que uno le dé luz. Y yo me sentía en oscuridad. Y era la misma ansiedad que yo misma estaba provocando simplemente por no acordarme de la palabra que Dios me había dado. Por no hacer memoria. ¿Cómo era posible que después de esa palabra mi vida sintiera una angustia tan grande en mi corazón? Si Petri la palabra que me dio fue de paz y de victoria. Qué contradictorio, ¿verdad? ¿Cuántas veces usted no le han dado palabras de paz, de victoria, de confianza y usted sale de aquí peor que como entró? Pues sabe que nosotros tenemos que empezar a discernir las artimañas del enemigo. El enemigo no anda buscando el que está afuera. El enemigo anda buscando el que está adentro. Y lo carga, le pone inquietudes, lo hace a uno pensar más de la cuenta. Y uno tiene que aprender a coger todo eso y ponerlo en los pies del Señor y hacer, como dice la Escritura, que pensemos en todo lo que es bueno, en todo lo que es puro, en todo lo que es amable. En eso es que tenemos que pensar, en la palabra que Dios nos ha dado en nuestra vida. Y como yo le decía esta mañana a Bruce, creerla. Porque el problema es que la escuchamos, pero la creemos. Si la creemos, la vivimos. Y si la vivimos, si yo la vivo, ¿por qué yo tengo que andar en angustia y en ansiedad? Soy un ser humano, es cierto. Si yo fuera Dios, yo no estuviera aquí. Y como ser humano eso me puede pasar. Y todos tenemos derecho a que nos pase. El problema es que no nos podemos quedar ahí. Porque hoy yo estuviera aquí, saber Dios con qué sermón. A lo mejor hubiese buscado uno de los que he predicado en estos 18 años. O estuviera con un humor peor del que a veces tengo. Porque la vida es así. Pero cuando usted cree la palabra del Señor, usted no le da cabida a que el enemigo venga a tratar de cargarlo a usted y de angustiarlo a usted por las circunstancias que usted tiene en la vida. Porque el Señor dijo que en la vida siempre tendremos aflicción. ¿Pero qué? Sirio, que confiemos. Que confiemos. Y usted y yo tenemos que aprender a confiar en esa palabra. ¿Sabe? Yo misma comencé a romper el yugo que yo misma me había impuesto creyendo lo que no era. Y empecé a proclamar a viva voz la palabra de Dios sobre mi vida y a tomar dominio de mis pensamientos. Y comencé a caminar ese mismo día creyéndole a Dios. Y esa es la clave. Usted tiene que tomar dominio propio de su vida, de sus pensamientos. Usted es el único que le da cabida a los pensamientos. Usted es el único que lleva la mente más allá. Un ejemplo bien fácil. Aquellos que están a dieta y rompen la dieta y se comen un hamburger en vez de comerse una ensalada. ¿Ah? Entonces comiendo ese hamburger, pero siguen, ay Dios mío, esto me va a subir tanto de calorías. Ahora mañana voy a tener que hacer más ejercicio del que hice hoy. A mí que no me gusta hacer el ejercicio. Y mañana tengo que comer menos todavía. No hacemos ese juego de mente. Y esto es una bobería lo que le estoy diciendo. Pero hacemos ese juego de mente y por ahí se inserta el enemigo.
No, usted le dice al Señor, yo me voy a comer el hamburger hoy y tú me vas a dar fuerzas para yo seguir con lo que yo me he propuesto. Y en tu nombre yo voy a lograr esto, porque tú dices que yo soy templo del Espíritu Santo y este templo tiene que estar en buenas condiciones. Entonces, déselo de la otra manera, ¿no? Déselo con la palabra en vez de dárselo de manera negativa. Dice Mateo 18:18 que Dios nos ha dado autoridad para atar y desatar. Y fue curioso porque yo no llamé a Yancel. Yo cuando tengo mucho estrés, yo suelo llamar a Yancel. Y llamo a Edgardo. Y yo no llamé a ninguno de los dos. Porque yo hice memoria de la palabra, porque tantos años en la iglesia, para algo te tiene que servir la palabra, ¿usted no cree? Y la debe tener aquí. Debe tratar de aprenderla. No para recitarla como el papagayo, sino para que en momentos que usted le tenga que echar mano, usted la sepa. Y yo eché mano de esa palabra que yo sabía. Y yo empecé a desatar. Y yo empecé a atar. Y yo empecé a declarar victoria. Y yo empecé a declarar inoperante cualquier opresión del enemigo que me ofuscara y me confundiera. A la reunión que íbamos, porque yo iba con un grupo de personas, primero que llegó fue Edgardo. Y yo no me aguantaba ver a Edgardo, que te lo conté. Llorando, con alegría, ¿verdad que sí? Porque cuando usted ve el mover del Espíritu de Dios en su vida, y usted no tiene que depender de nadie para eso, usted tiene que aprender a tomar dominio, control, porque si cada vez que usted siente una opresión, cada vez que usted siente algo que no es bueno al lado suyo, usted va a llamar a los ancianos. Dios nos ha dado autoridad para atar y desatar en el nombre de Jesús. Amén. Cuando creemos y actuamos en fe, vemos, sentimos y reflejamos la paz de Dios. Y la ligereza entonces de nuestra carga, porque ahora la lleva el Señor. No sentimos que la carga es pesada. Yo quiero decirle que yo tengo las mismas situaciones que tenía cuando llegué, antes de irme de Argentina y cuando llegué de Argentina. Las mismas, igualitas. Es más, hay más. Se añadieron unas cuantas más esta semana. Hay más. Pero uno prueba la paz del Señor y la manifiesta. Lemuel, el jueves, me dice que él no sabía lo que me había pasado a mí, pero que la paz que yo estaba reflejando y que tenía se la había contagiado a él y que él también estaba en paz. ¿Me lo dijiste o no me lo dijiste? Por una circunstancia que estamos trabajando, y él me dijo, yo estoy tranquilo, yo no sé qué usted hizo, pero esa paz que usted tiene la tengo yo también ahora. Porque cuando tú reflejas paz, el que está al lado tuyo o el que trabaja contigo también va a recibir de esa paz. Cuando tú estás en ansiedad, tú creas un caos alrededor tuyo. Un caos. Y no sabes para dónde cogerse, te vira el café y haces 20 cosas. Me di a la tarea de buscar los significados de romper y de yugo. Y este último, que por ahí es que voy a empezar, es un pedazo de madera que se usaba o se usa. La tecnología yo creo que ha superado eso, ¿verdad? Olmar, ¿no? Todavía pues se usa. Pedazo de madera con el que se ataban los bueyes al arado para poder arar y que los bueyes se mantuvieran donde se quiere. Es un palo con un hueco donde metían la cabeza del ganado y usted con unas tiras por acá y se mueven para donde usted quiera nada más. Así que el yugo es algo que te ata, es algo que no te permite moverte con libertad, es algo que no te permite muchas veces ni mirar para el frente porque los bueyes siempre llevan la cabeza para abajo. El yugo es algo que tú no puedes tener control, otro es el que tiene el control. Y el Señor me dijo a mí, ese yugo, rómpelo. Romper significa rasgar,
cortar, despedazar, librar, quitar, separar. Y en los tiempos del Antiguo Testamento el rasgar se usaba mucho, el romper se usaba mucho en los momentos de dolor, de duelo, de pérdidas. Se rasgaban las vestiduras, implicaba dolor. Así que el romper va a implicar obviamente dolor, quebranto. En el sentido simbólico, como les digo, la costumbre judía era de rasgarse las vestiduras. En unos casos es señal de dolor, para otros era mostrar indignación. Pero ¿sabe qué? Dios nos hizo libres. Y tú y yo no necesitamos que nadie nos ponga un pedazo de madera para indicarnos por dónde es que tenemos que caminar, cómo es que tenemos que pensar. Nosotros tenemos un Dios que habla, nosotros tenemos un Dios que dirige, nosotros tenemos un Dios que cuida de nosotros. No es que somos marionetas en las manos de Él. Tenemos un Dios que siempre está ahí y que los planes que tiene para nosotros, y lo leía creo que Sirio también, son planes de bien. No me quiere para mantenerme ahí cautivo, me quiere para que yo sea libre y disfrute de esa libertad. Bendito sea el Señor. Así que todo aquel pensamiento, acción, persona que te tiene cautivo, detenida, oprimida, angustiada, que te limita y que muchas veces te hace sentir hasta desesperanzado, hay que romperlo y quitarlo en el nombre de Jesús. Porque Cristo nos hizo libres. Ser libre del dolor o de la angustia para que puedas creer la palabra y caminar creyendo. Eso sigue siendo una decisión. En el Evangelio de Marcos hay una historia bíblica que yo no la voy a discutir a cabalidad, pero es una historia muy conocida y que yo quiero usarla para el propósito de lo que yo quiero traerles en esta mañana. Esta historia ilustra muy bien lo que yo estoy diciendo y se trata Marcos 10, 46 al 52, si me lo proyectan. Marcos 10, del 46 al 52, es la historia de Bartimeo. Todo el mundo sabe esa historia de Bartimeo. Y este ciego tenía unas características muy particulares. Era ciego, dice Marcos, estaba sentado en el camino y estaba mendigando, esperando la limosna del que pasara para poder suplir sus necesidades. Pero él oyó que Jesús venía. Y déjeme detenerme un segundito. Posiblemente las circunstancias de su vida y los problemas que hay alrededor suyo, de los cuales usted no tiene control, de los cuales usted no puede resolver, posiblemente lo hagan sentirse como Bartimeo. Lo hagan sentirse que usted está tirado en una orilla, porque así estaba Bartimeo, tirado en una orilla, mirando a todo el que viene y va, esperando que alguien le venga a resolver la vida o los problemas que usted tiene, o le dé algo que sirva para ayudarle a usted a resolver. Hay mucha gente en la iglesia así, y no es para menos, hay muchas circunstancias que son bien difíciles, bien difíciles. Yo le voy a decir una cosa, ahorita yo me reí con lo del agua, pero yo no sé cómo yo podría vivir, yo que soy tan maniática, yo no sé cómo yo podría vivir con 2 días de agua nada más, yo le soy bien honesta. No, 2 y empezaron el jueves, 2 días aquí en los que son de Carraízo, 2 días, parecer una bobería, a mí me jodaría la paz. Mire, yo vivo sola y yo lavo 2 veces en semana. ¿Qué puede ensuciar yo? Pero lavo jopecama, usted no tiene idea, y toallas ni le cuento. Mire, hay circunstancias en la vida, y le puse ese ejemplo que quizás no es el mejor, pero las situaciones en el hogar nos desenfocan.
Los problemas con los hijos nos roban el sueño. Los problemas económicos nos llevan a desvelarnos y a hacer números que nunca podemos llegar. Y ojo, no sea bobo y lo poquito que tiene no lo vaya a gastar jugando pega 3 y loto creyendo que se va a pegar. No sea bobo. El dueño del oro y la plata es el Señor de los cielos. Y si usted le cree a un Dios así, y usted le cree a Dios, confíe en Él, que Él va a hacer. No hay justo desamparado. Lo que tiene que hacer es buscar de verdad a Dios. Lo que tiene que hacer es tirarse de verdad a los pies de Cristo. Y yo le aseguro a usted, y aparte de ser buen administrador, tiene que pedirle al Señor que le ayude a ser buen administrador. ¿Sabe? Así que Bartimeo tenía unas características particulares que puede ser que alguno aquí la tenga en esta mañana. Pero al oír que Jesús se acercaba, dice el pasaje bíblico, comenzó a gritar diciendo: Hijo Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y qué curioso que este mendigo sabía quién era Jesús y qué podía hacerle. Usted está en la iglesia y a veces no sabe ni quién es Jesús ni qué puede hacer por usted. Lo olvidamos porque nos agobian las cosas. Y olvidamos que Dios puede resolver el problema en tu casa. Y olvidamos que Dios puede enderezar a ese hijo que anda torcido. Y olvidamos que Dios puede hacer que tu casa sea un sitio de paz. Y olvidamos que Dios puede suplir tu necesidad con trabajo, con un aumento cuando tú no te lo esperabas, con lo que sea. O sencillamente tocando al que tiene para que lleve a tu puerta y supla. Comentaba yo el jueves, creo que fue, en la campaña, que José Juan los otros días en su casa comentaba que cuando el avivamiento, porque José Juan viene de esa iglesia, tú no estabas cuando el avivamiento porque tú no habías nacido, ¿verdad que no? Dime que no. Dime que no. Mira a Yailin cómo lo mira. Te adoptaron, pero le contaron, pero obviamente esa iglesia vivió lo que fue todos los beneficios de ese avivamiento por muchos años. Y él decía que había crisis económica, decía, no había de comer. Todavía aquí hay de comer. Y ahora la gente está empezando a sembrar y a hacer huertitos y por lo menos pimiento y cebolla y esas cosas tendremos. Pero él decía que no había de comer, que la crisis era tal que no había comida. Y que cuando se empezaron a reunir en la iglesia de Calle Comerio se reunían a la hora del mediodía. Y empezó con 2 y el pastor. Así fue como empezó. Y el pastor porque se sentía responsable por aquellos 2. Eso lo dice también Florentino, eso no es secreto. Y lo decía. Y preparaban un agüita de piringa y le daban unas galletitas, tenían unas galletitas allí que a lo mejor los mismos hermanos de lo poquito que le quedaba traían, quién sabe. Y la gente empezó a llegar, comentaba él, por el agüita de piringa y la galleta. Porque no había que comer, eso sí que es crisis. Usted abra los gabinetes de su cocina y usted no tenga ni siquiera una galleta Ritz para mitigar su hambre. Pero gloria a Dios por la iglesia de Jesucristo, que en tiempos difíciles abre las puertas. Abre las puertas. Usted tiene que saber qué puertas usted toca. Y la gente empezó a llegar y la gente empezó a convertirse. Y vino el avivamiento del 33, que todavía estamos en el 2015 y añoramos el avivamiento del 33, aún los que no lo conocimos. La gente tiene que aprender a conocer quién es Dios y qué puede hacer por usted. Pero a veces yo creo que tenemos a Dios como un muñequito de unas cómics con el cual nos podemos entretener pero que no puede hacer nada. Y yo quiero decirte que eso es un pensamiento equivocado. Dios es todopoderoso.
Y aunque yo no vendo un evangelio de prosperidad, ni invito a nadie a venir por los panes y los peces, usted tiene que venir a los pies de Cristo reconociendo lo que Jesús hizo en la cruz por usted, reconociendo el amor de Dios sobre usted y reconociendo su vida pecadora y con un arrepentimiento de corazón. Eso le va a asegurar a usted que el Dios al que usted se rinde va a estar con usted y no lo va a dejar ni lo va a desamparar, y en medio de sus crisis Él va a hacer. Bartimeo sabía quién era Jesús. Estaba ciego, no tenía chavo, estaba tirado a expensas de lo que otro le daba, pero sabía quién era Jesús. Y cuando oyó que venía, dice el texto bíblico que gritó. Porque cuando tú y yo estamos en dificultad hay que gritar. Hay que gritar y hay que decirle: Señor, ten misericordia de mí, como le dijo Bartimeo. Hoy es mañana de reconocer quién es Jesús, de llamarlo y gritarlo si lo tienes que gritar. Y hoy es mañana donde tú tienes que entender y reconocer que ese Dios que está aquí te puede librar hoy de toda opresión, de toda angustia, de toda desesperanza que esté carcomiendo tu vida y que no te permite ver la bendición de Dios, ni la palabra de Dios para tu vida te permite creerla. Porque Dios promete, a mí Dios me ha prometido muchas cosas. El tiempo del Señor es perfecto, es que yo las haría antes de irme de vacaciones. Aquel ciego, a pesar de su grito, fue reprendido. ¿Sabe por quién? ¿Sabe quién reprendió a Bartimeo? Los discípulos. Que no le importa el que esté al lado ni lo que diga. A veces somos reprendidos por los mismos de la iglesia. Y el que te está reprendiendo está de que lo reprendan. Cuando tú tienes que buscar tu libertad y tú sentir que esa carga se te va, tú tienes que correr sin importar lo que digan los demás. Porque el grito que Bartimeo le tiró 2 veces a Jesús provocó que Jesús lo mirara. Y dice el verso 50, que es el único que le voy a leer de ese pasaje. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Lo interesante es ese versículo. Bartimeo apartó, Bartimeo quitó todo de sí, todo lo que le podía impedir llegar a Jesús con diligencia. Y usted me dirá, pero la capa a lo mejor no era impedimento. Es posible, pero le restaba velocidad. Y hay ocasiones en que usted tiene que avanzar a los pies de Cristo. Hay ocasiones, si yo aquel martes hubiese ido para aquella reunión y hubiese resuelto los problemas de toda la semana con mis propias fuerzas y no hubiese sido diligente en ir a los pies de Cristo, otro cantar hubiese sido mi semana. Y saber Dios si todavía estuviera la carga encima de mí. Hay momentos donde usted tiene que ser diligente porque usted tiene que avanzar y saber dónde es que usted encuentra la paz, dónde es que usted va a encontrar alternativas. Yo tengo que repetirte hasta el cansancio que la alternativa está en Dios. No hay de otra. Si tú lo quieres creer, créelo. Si no lo quieres creer, eso es tu problema. Y perdone que yo le hable así en esta mañana, pero no estamos en tiempos de jugar. Dios es real. Y un día te va a llamar. El sobrino de Gloria partió con el Señor 35 años. Pero vivimos como si Cristo nunca viniera para nosotros.
Hay que buscar a Dios con diligencia. Hay que ir donde el Señor cuando el enemigo nos quiere oprimir y nos quiere hacer un guiñapo. Hay que correr. Hebreos 12 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay que correr y con paciencia. Eso lo que quiere decir es que hay que coger y esperando el tiempo de Dios para nosotros. Punto. El tiempo de Dios no es igual que el nuestro. Pero el escritor nos invita a quitar todo peso. Bartimeo quitó lo que le impedía llegar con diligencia a los pies del Señor. Y tú tienes que quitar lo que hay en tu vida en el día de hoy para llegar con diligencia a los pies del Señor y recibir la bendición de Él, recibir su paz, recibir aliento, recibir esperanza, recibir nuevas fuerzas para poder seguir hacia adelante. Hoy tienes que soltar lo que impide que tú puedas creer la palabra que Dios te ha dado. ¿Sabe qué? Desde el martes yo vivo, bueno, Lemuel me lo dijo el jueves, y no es que las cosas se han mejorado, no, parecen que empeoran. Pues yo sé en quién yo he creído. El Dios que yo le sirvo no miente, no cambia, no se muda. Eso dice la palabra. Pues yo tengo que creer en esa palabra y caminar confiando en esa palabra. Y no hacer juegos mentales y novelas mentales que me cargan, que me roban la paz, que me quitan la mirada de Dios. Uno tiene que aprender a disfrutar del gozo y la paz de nuestro Señor. Ayer en la actividad de Renace, estuvo muy buena, por cierto, una de las personas que se paró a hablar ha venido aquí en muchas ocasiones, y yo voy a dar su nombre porque todo el mundo la conoce, Carmencita. ¿Por qué yo les digo Carmenrita? Porque hay otra Carmenrita. Ok, Carmencita. Carmencita es sobreviviente de cáncer y ella se paró y dijo que a los 29 años la desahuciaron con el cáncer que le dio. 29 años, estaba estudiando, no se había casado. Y en los médicos, ella fue a cuántos médicos había, a cuántas opciones le dieron, y los médicos decían que estaba desahuciada. Dijo ayer que tenía 41 años de edad. Eso no lo hace la ciencia, eso lo hace el Dios que yo le sirvo. Es el que da vida y vida en abundancia, porque ella se veía muy bien ayer. Y ella dijo que en los procesos hubo gente que se acercaba, ya fuera de buscar opciones, tratamientos, de ir aquí, de ir allá. Y la gente empezó a darle opiniones. Y unos le decían una cosa y otros le decían otra. Y ella dice que llega un momento donde la cabeza, ¿verdad? Todo empieza como que tanta gente opinando y opinando con opiniones diversas. Y ella decidió, porque es que esto es una decisión, irse a los pies de Cristo. Es católica, nos ha visitado una que otra vez, pero es católica. Y si yo decidí ir a los pies de Jesús, y empezó a leer la palabra y a orar, ella no dijo rezar, dijo a orar, y a orar, y haciendo eso, ella dijo ayer que el Señor le comenzó a mostrar dónde tenía que ir, y ella dice, yo me paraba en la oficina de este médico y yo le decía, Señor Jesús, si es aquí, tú vas a permitir esto y esto y esto, y esos intercambios que nosotros hacemos con Dios, ella empezó a hacerlo. De esa manera ella entiende que Dios fue dirigiendo su vida, de estar desahuciada a los 29 años de edad, sin posibilidades de vida ni de tratamiento de ninguna clase. Tiene 41 años de edad y se ve muy bien físicamente hablando. ¿Y sabe lo que dijo? Y este gozo y esta paz que me dio el Señor
yo no la cambio por nada. Y yo ahora, pues pueden decir aquí esto, aquí allá lo otro, lo más acá. Yo sigo a los pies de Jesús, que es el que ha dado gozo y paz a mi vida. De eso es que se trata la vida abundante en el Señor. De tener una vida de gozo y de paz, aunque hayan problemas y dificultades, aunque haya enfermedad, aunque haya crisis económica, aunque no haya agua, aunque el enemigo te esté fastidiando en la mente y haciéndote creer lo que no es. Porque eso es una artimaña del enemigo. Tú tienes que tirarte a los pies del Señor, levantarte y creerle a Dios y caminar. Y sencillamente dejar que el gozo y la paz del Señor sea tu fortaleza. Yo tuve que reconocer que tenía puesto una capa enorme sobre mis hombros, que no me permitía ver y creer la palabra de Dios. Pero la arrojé. La capa que yo tenía puesta era la de la autosuficiencia. Yo lo puedo todo. Pero amparada en Dios. No, a mí Dios me va a dar la salida, pero hacía lo que me daba la gana yo. Eso como que le suena familiar a 2 o 3 aquí. No, yo tuve que arrojar esa capa y decirle, yo voy a creer en tu palabra y yo voy a confiar en ti. Y desde que yo hice eso y yo rompí y tomé dominio de todas esas cosas, la paz del Señor está sobre mi vida. Y no he tenido que volver a dormir más de 12 horas. No he tenido que tirarme una cama para recuperar fuerzas, porque el Señor se ha encargado de hacer todas las cosas nuevas. Aquello no era de Dios, y en los pies de Cristo se fue. Bartimeo recibió su liberación y fue no solo sano, sino que fue salvo. Hoy el Señor está aquí y el llamado que yo voy a hacer es uno muy particular. Por eso los que estábamos en el ayuno, el cambio de planes de Yancel fue por esto. Porque la oración que ella quería hacer en aquel momento era mi llamado. Era mi llamado. O es mi llamado. Porque el hecho de que le sirvamos de verdad a Dios no quiere decir que el enemigo no intente oprimirnos. Que no intente sembrar cosas en nuestra mente y hacernos sentir que no podemos. El enemigo va a tratar por todos los medios de tratar de que usted se olvide de la palabra que Dios le ha dado a usted. El enemigo lo quiere atar, lo quiere oprimir, lo quiere ver que usted no es capaz de creer ni de confiar en la palabra de Dios. Pero Cristo venció a ese enemigo en la cruz del Calvario. Y todo el que venga a los pies de Cristo va a recibir liberación. Todo el que viene a los pies de Cristo y entiende, no con emoción, porque esto no es cuestión de emoción, entiende que lo que Dios quiere para usted es bueno, que Dios no lo va a dejar en el proceso, que eso que hay en usted que no lo deja funcionar no se lo pone Dios. Que la única manera de quitar eso es trayéndolo a los pies de Cristo, porque Cristo lo venció a ese que te está poniendo eso. Y que la única manera de recibir paz en medio de la tormenta es creyendo en la palabra del Señor. Y para eso hay que romper. Hay que quitarse lo que haya que quitarse. Crear conciencia de lo que es. Romper con eso en el nombre de Jesús. Y ponerlo a los pies de Él para tener victoria. No es magia. No es emoción. ¿Sabe qué? A mí nadie me puso un dedo encima. Yo estaba solita y el pejo a los míos y no me puso ni el jabo. Solita, pero Dios estaba allí conmigo en aquel cuarto y yo decidí poner mi carga a los pies del Señor. Y aquello que no era bueno, créame que no era bueno, que yo sentía,
fue quitado. Y en esta mañana, yo sé que aquí hay gente que se siente como yo me sentí, por las circunstancias que fueran. A veces esa opresión y esa atadura viene por pecado. Y si es por pecado, un corazón contrito y humillado, Él no desprecia. Él no desprecia. Mire, yo me sentía culpable de todo. Y le pedí perdón a Dios por todo, por si acaso. Hoy es mañana de arrojar el miedo, la incredulidad, el temor, el que dirán, y anhelar ser libre para Dios. Hoy la palabra es para ti, porque hoy es día de romper todas las murallas que hay alrededor tuyo, todos los yugos que te tienen atado y que el enemigo ha levantado para ejercer dominio sobre ti. Hoy es mañana de que tú dejes entrar al Espíritu de Dios para que rompa toda opresión, tome dominio y control de ti y tú puedas creer y caminar en Dios para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Amén, iglesia. ¿Usted está entendiendo lo que yo le estoy diciendo? Porque en tus manos es que están las respuestas. La iglesia y los ancianos oramos, ¿verdad? Oramos, intercedemos. Pero hay muchas cosas que están en tus manos y que te tocan a ti porque son decisiones. Y yo le voy a pedir a Juan Carlos que venga al piano. Yo quiero a todos los ancianos aquí al frente. Usted me va a regalar 10 minutos. Nosotros estamos aquí desde las 7 de la mañana, así que... Y yo quiero a los ancianos mirando hacia mí. Nosotros tenemos autoridad y poder porque Dios la ha puesto en nuestras manos. Y yo voy a ungir las manos de los ancianos para que cuando ellos pongan manos sobre los que pasen, se desate, se liberte, se haga el milagro que haya que hacer y usted salga de aquí lleno de gozo y de paz. No es que salga con todas las situaciones resueltas, es que salga lleno de gozo y de paz y libre para seguir caminando, confiando en el Dios que lo ama y en el Dios que tiene promesas para usted. De eso es que se trata este llamado. Si tú te sientes oprimido, si tú te sientes que hay algo que no es bueno en ti, si tú sientes que tu carga no puedes, para ti este llamado y este